todos y a todas. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta quinta edición de las Jornadas de Genealogía. Perdonen antes que nada el retraso, aunque en el programa está prevista que la presentación y la conferencia que vamos a disfrutar esta tarde empieza a las 1:15 y estamos casi en hora. Pero José Antonio me estaba poniendo un poco al día de un pequeño problema, bueno, un problema más que pequeño, grande que hemos tenido, y es que, como suele ocurrir, pues algunas veces las nuevas tecnologías nos juegan malas pasadas, ¿no? Saben que teníamos preparado un canal de internet, puesto que esta tarde conectaríamos directamente con Chile, que era la segunda charla que íbamos a tener, y que además se nos había hecho hincapié en que fuese en el día de hoy, puesto que precisamente mañana comienzan unas jornadas de genealogía, si no me equivoco, también con la persona con la que íbamos a contactar esta tarde, con Mercedes, y lamentablemente no entendemos qué ha pasado, pero el canal que se nos había habilitado de internet para poder hacer esa conexión, pues sencillamente ha desaparecido. No sabemos si se ha quedado en el piso de abajo, en el sótano, pero estamos sin el canal que nos permitía esa conexión y el poder entablar esa videoconferencia y poder disfrutar de Mercedes. Toño ahora les explicará la modificación que vamos a hacer en el programa y procuraremos mañana recuperar el tiempo perdido. Yo, antes de dar por abierta la jornada y de pasarle la palabra a Toño, a José Antonio, saludar a Miguel Ángel Fernández González, decirle que en alguna ocasión ha habido ciertos equívocos, porque yo soy Miguel Ángel Méndez Fernández González, y evidentemente si hubiese aclarado rápidamente, porque si me llega a tocar dar la conferencia a mí, la gente ya hubiese descubierto rápidamente que no era yo el ponente. Y a Sonia, que la tenemos ya aquí, que mañana también disfrutaremos de su charla. Bienvenidos a Arona, a Tenerife, espero que disfruten. Estamos teniendo un clima que es poco usual en estas fechas, pero bueno, es lo que hay. Los turistas, y nosotros vivimos del turismo, principalmente los turistas que hayan venido lo estarán agradeciendo porque están disfrutando unos días en la playa excelentes. Bueno, me callo, José Antonio, si no te importa hacer lo pertinente, y yo me paso al otro lado. No te vayas todavía. Bueno. Sal de esa página, por favor, de ahí. Ahora sí, la retomamos. Sí, no pasa nada. Vale. Sí, minimízalo, por favor. Y ahora... ¡Uy! Vale. Ahora te pido hacer... Antes de que te vayas, sí, te pido hacer una... Bueno, ya que estamos casi... bueno, buenas tardes a todos y nada, yo quería, como hago cada año, dar las gracias antes de nada a nuestro concejal de Cultura. Bueno, ya se está convirtiendo en una tradición esto de dar las gracias y yo quiero que siga siendo una tradición porque realmente la organización de estas jornadas es magnífica. Aunque tengamos este problema ahora, pues bueno, detrás de esto hay muchísima gente. Mercedes se pasa los días aquí trabajando en esto, Berti, que ahora no está por aquí, exactamente lo mismo. Y bueno, la organización es muy buena y la acogida que nos dispensan exactamente lo mismo. Por tanto, creo que un pequeño borrón no hace pero nada en absoluto. Es más, la gente que viene suele repetir y los amigos que nos han visitado, pues este año, cumpliendo una fecha tan especial para nosotros como es este quinto aniversario, nos han enviado unos vídeos de algunos de esos compañeros que han participado, pues vía videoconferencia o bien incluso aquí, y queríamos un poco mostrarles eso antes de empezar. De todas maneras, sí que me gustaría antes de eso decir que bueno, que las redes sociales han funcionado muchísimo, incluso
el tuiteo y el retuiteo también hemos entrado por ahí y se han difundido muchísimo las jornadas. La verdad es que a pesar de que eso se haya hecho, seguiremos trabajando para mejorar día a día lo que pongamos por ahí. Con respecto al programa que decía el señor concejal, pues lo habíamos dividido de una forma un poco a petición de los conferenciantes, pero a petición de los conferenciantes quedó, digamos que la parte nacional o internacional en las 3 primeras conferencias y la parte local en las 3 últimas. Bien, debido al problema que nos ha surgido con la red y demás, hemos decidido pasar la conferencia de Mercedes Olivares que teníamos para después a mañana a las 7:30. Será de 7:30 a 8 menos cuarto, una cosa así. Es decir, nuestro programa será a las 5:30 Sonia Mesa con Internet y la revolución de la genealogía. A las 6:30 Febe Fariña, ya explicaremos mañana que por problemas personales Daniel García Pulido no puede estar con nosotros. Y a continuación a las 7:30, 8 menos cuarto un poco, porque es el tiempo que perderemos entre una y otra, conectaremos con Mercedes Olivares para desarrollar esa conferencia. Bueno, sin más, bienvenidos y vamos a disfrutar un momentito antes de que empiece Miguel Ángel de los vídeos. Son esos 3 que tienes por ahí, el primero el que quieres. Por la labor que vienen desarrollando de la Fundación de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias.
esos son los vídeos de cariño de los amigos más que de los profesionales en este momento, ¿no? Bueno, pues eso era un poco el homenaje que también queríamos hacer al concejal por haber tenido a toda esa gente aquí en la distancia y presencialmente, ¿no? Sin más, ya te puedes ir. Gracias. Bueno, yo voy a ir aprovechando para decir algo de lo que no tenía preparado y demás, porque el día ha sido un poco complicado. Bueno, Miguel Ángel Fernández, vamos a dejarlo ahí para no evitar. Es un compañero genealogista cubano, de origen cubano, vive en Madrid y la verdad es que entre las cosas que más me llaman la atención de lo que Miguel Ángel ha podido hacer es la digitalización de distintos archivos de la Iglesia, algo que me parece fantástico y por lo que estamos luchando muchísimos genealogistas en cualquier sitio, ¿no? Pero realmente me parece fabuloso que haya logrado digitalizar archivos en Cuba y que haya logrado digitalizar archivos en Galicia, ¿no? Miguel Ángel es socio fundador de IPAGEN, de la Asociación de Genealogía Hispana, y además es profesor de la Escuela Marqués de Avilés, donde imparte pues, una de sus especialidades, la historia, la heráldica eclesiástica, y es de eso precisamente de lo que nos va a hablar hoy aquí. El título de sus conferencias es Heráldica eclesiástica, ciencia o arte. La verdad es que fue muy curioso cómo decidimos, ¿no? El título de la conferencia. Hablábamos por primera vez por teléfono, lo cuento porque fue muy curioso, y empezábamos a plantear posibilidades. Y se nos ocurrió así, dijimos, bueno, anótalo, porque es muy bueno. Y así se quedó, o sea que nada. Sobre todo muy sintético. Sí. Bueno, bienvenido hasta tu casa y dispones de tu tiempo. Muchas gracias, Toño. Bueno, creo que dispongo de doble tiempo, porque si la audiencia no se aburre, podremos estar aquí hasta la hora que digáis. Es para mí, primero que nada, un placer y al mismo tiempo un gran privilegio volver a pisar Tenerife. Hacía 13 años que no venía por aquí y esta vez no he venido como un turista, he venido pues invitado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento por estos encuentros que van por su 5ª edición, o sea, ya tienen su año de graduación universitaria, o sea, sus 5 años ya terminados, cuando terminen estas jornadas pasado mañana, y Dios mediante yo creo que es un anticipo de futuro, porque el impulso que se le pueda dar a todo lo que es la genealogía y la historia familiar es sencillamente el conocimiento de la historia local, es sencillamente el conocimiento de lo que todos y cada uno de quienes tienen en este ayuntamiento sureño de Tenerife una parte enraizada con la tierra a través de las generaciones de sangre que han ido pasando por estas nobles tierras, y que en los casos que han emigrado, como lo que nos iba a hablar o nos hablará mañana Mercedes, o en los casos de otros muchos. Yo también soy tataranieto de canarios, todavía esa rama de la genealogía no sé de dónde es, porque para los que investigáis genealogía sabéis que muchas veces los escribanos del tiempo, en este caso los párrocos, eran muy caprichosos, y bueno, caprichosos, la usanza de los tiempos, como mismo hoy en día le pueden decir a alguien, ¿de dónde eres? De la península. Pues soy de Castilla y León. No, casi nada, 8 provincias. Entonces, de Andalucía, pues lo mismo. Entonces, pues aquí pasa lo mismo. Antes que en Cuba, pues estamos hablando del siglo XIX, cuando comenzó la primera oleada grande de migración allí desde las islas. Las había habido a lo largo de toda la época de la colonización española, pero en esa época fundamental del XIX, que se asentaron colonias enteras de canarios
en las islas del Caribe, en Cuba, en Puerto Rico, las últimas reductos que quedaban de lo que había sido el gran imperio colonial español en América, y decían a la hora de bautizar uno de sus hijos natural de Islas Canarias, y ahí se quedaba todo, o sea, de cuál de las 7 islas, de cuál de las 2 provincias, de cuál de las 2 diócesis son, para poder dirigirse a los archivos que corresponde a buscar las raíces. Precisamente enlazo con otra cosa que Doño decía y se da pie a ello: como los archivos no están digitalizados, pues no hay un índice general de todo para poder decir, pues voy a buscar a Francisco Herrera casado con Francisca Herrera, primos hermanos casados de un mismo pueblo pero que no se sabe de dónde, y ahí están los tatarabuelos míos que dejaron su descendencia en Cuba y que no se sabe de qué lugar de las islas son o eran, hasta que haya una digitalización total de los fondos y se descubra en qué parroquia nacieron hace justo 2 siglos atrás, a principio, en la década de 1820-30, en esta noble tierra canaria. Pero bueno, la genealogía seguro que no se nota que me apasiona, y es el tema al que yo más me he dedicado siempre, porque la genealogía es la que me ha traído a estos mundillos de todas estas ciencias auxiliares de la historia. Pero hoy el tema de mi charla aquí, precisamente por aquello que desdeñamos y aquello que se precisó cuando me dijeron, me invitaron y me sorprendieron para venir aquí, pues está un poco relacionado con mi trayectoria en la Escuela Marqués de Avilés. Yo llevo 10 años desde que me gradué, desde que me diplomé en la Escuela Marqués de Avilés, pero yo venía haciendo genealogía desde mucho antes, y mi genealogía es como para escribir un libro, como el de cualquiera de nosotros, pero es que yo de hecho estoy en España por hacer mi genealogía. Me crucé el mundo al revés, en vez de irme a hacer las Américas me vine a hacer las Europas, y vine traído pues por una parte de las ramas de la ascendencia de mi abuelo gallego, el que me da mi apellido Fernández, de un ayuntamiento, Ortigueira, en La Coruña, y emigrado a Cuba con 7 de sus hermanos, y entonces pues me vine acá, hacía la genealogía yo desde allá de los 7 o 6 hermanos que quedaron en Cuba. Una se había ido a Estados Unidos un siglo atrás, y las 3 hembras que quedaron en la aldea, una de ellas al cuidado de los bisabuelos, y que fue la que después por derecho natural fue la heredera de la familia, porque fue la que quedó al cuidado de todos, y los que habían emigrado, que ninguno excepto uno regresó, cedieron la parte que correspondía de sus legítimas y de todo lo demás a esta tía Constantina, y fueron los herederos que quedaron en la comarca. Yo retomé mi contacto con la península y con España después de muchos años de haciendo genealogía familiar, escribiendo una carta al cura párroco allí en San Julián del Yermo, en Ortigueira, y este señor me respondió, y por esos designios prodigiosos que tiene la genealogía, y como Dios nos pone en la vida uno aquí y otro allá, pero al final todos los cantos ruedan y se encuentran, se sucedió que una prima segunda de acá, nieta de una de esas hermanas de mis abuelos, estaba haciendo la genealogía de las 3 hembras que habían quedado aquí, cuyos hijos emigraron absolutamente todos ya en la emigración de la época del franquismo, la emigración económica de los años 50 y 60, también muchos a América y otros a muchos sitios de Europa. Y ella tenía pues la genealogía que se cruzó en el Atlántico, yo de los 6 hermanos que estaban en Cuba, ella de las 3 que estaban aquí, de los cuales yo solamente conocía los nombres por mi difunto padre, que en ese momento me decía lo que había. A mi abuelo gallego no le conocí, murió 10 años antes de yo nacer, y pues sencillamente se cruzaron, y viniendo a España años después, hace ya 18 años que vivo en Madrid, conociendo pues a esta prima segunda, pues saltó la chispa del romance y nos casamos, endogamia moderna. Y hoy en día pues eso, somos una familia que no tenemos descendencia, pero la descendencia que pensamos dejar a todos en nuestro entorno familiar y en nuestro entorno pues académico, social y todo lo demás, es aquello poquito que podemos aportar en este mundo de la investigación de nuestras propias raíces. Y en ello estoy dispuesto a compartir con cualquiera de vosotros. Al final, cuando mismo me hagáis preguntas sobre lo que hablemos hoy, o sobre cualquiera de estas cosas que no trataremos, pero que ya es una larga introducción sobre genealogía familiar, vais a ver en la última de las diapositivas, una muy parecida a esta, de mi correo electrónico. Lo podéis anotar con total libertad, lo pongo como un dato público para que
preguntas que queden sobre la palestra, dudas que surjan después que consultemos con la almohada o hablando con otro amigo de cosas que se hablaron hoy aquí y que nos puedan refrescar a nosotros ideas para retomar, con total libertad a escribir a ese correo electrónico. Lo digo ahora, aunque es la última diapositiva, porque después en el final, cuando se dé el carpetazo, el talonazo, el cierre ya de todo, no estaré diciendo que anoten la dirección, pero estará ahí un rato puesta y la podéis copiar con total libertad. Y bien, el tema que hoy vamos a tratar es un tema pues tan largo como ya estamos en el tercer milenio de la era cristiana, como el segundo milenio que concluimos en el año 2000 con aquello del efecto que si se colapsan los ordenadores y todo lo demás, cuando cerramos pues todo el milenio que fue desde el año 1001 hasta el año 2000 en que se cerró toda esos largos 10 siglos en que la humanidad involucionó en muchas cosas muchísimas, pero evolucionó también hasta el punto del cual somos herederos nosotros hoy. Y una de las cosas que en la historia, desde que cualquiera de vosotros, los que estáis aquí, erais pequeños, vais a recordar, aunque os gustara más o menos, algo que cuando éramos niños a casi todos nos llamaba mucho la atención, y a los varones quizás más que a las chicas, pero sé que a las chicas también por lo vistoso y los colorines que tenían, y eran los escuditos, aquellos que venían en los libros y aquellas cosas que venían de caballeros medievales con sus mallas y con sus torneos y con todas aquellas yelmos y escudos donde dibujaban pues muchos signos de identidad de las familias y de las dinastías a las que representaban, reinos incluso y imperios. En este caso, la heráldica pues fue una ciencia que apareció en un momento de la historia y según la documentación que vamos a ver de muchos siglos atrás, hay constancia por los documentos que han quedado para precisamente enraizarnos con la historia y saber en qué momento histórico comenzó a aparecer el arte o la ciencia heráldica, la ciencia del blasón, como signo de identificación de ámbito militar, ámbito caballeresco, en las sociedades feudales y que corresponden pues a los últimos años, quizás el último tercio del siglo XII. Hay algunos signos y algunos heraldistas que se empeñan en adelantarlo un siglo, al siglo XI, pero en los años 1000, 0, algo, no hay constancia del uso de escudos en documentos que hay, no muchos, pero hay bastantes a lo largo de toda Europa, que es el continente natural por la cultura avanzada ya que tenía en este sentido, donde aparecen los signos de identificación heráldica. Esta imagen que tenéis aquí vosotros ahora tiene pues una composición pues de estas que se van tomando entre las muchas que los libros nos ofrecen, de elementos heráldicos que vienen pues de más de medio milenio atrás, perdón. En la primera, la cartela esta que vemos aquí, que es un dibujo así policrómico, muy bonito, muy llamativo, que describió en su momento Ulrich von Riefenstahl, un cronista alemán que hubo, pues vivió a finales del siglo XIV y hasta la primera mitad del siglo XV, y describió el concilio de Constanza, uno de los últimos concilios ecuménicos que hubo en la época en que estaba la Iglesia Católica en plena crisis. No había sucedido todavía lo que sucedería un siglo después con la división de la Iglesia, con la Reforma Protestante. Pero en estos momentos había el famoso cisma de Occidente, había pues un papa, uno que era español, el Papa Luna, encerrado en su castillo de Peñíscola, había venido desde Aviñón, donde los papas habían estado por los últimos 100 años, y había otro papa en Pisa, y había otro papa en Roma. ¿Y quién era el papa verdadero? Pues los que no lo fueron, los que la Iglesia en los concilios destituyó o renunciaron ellos por motu propio, se les conoce como el nombre de antipapas, lo veremos más adelante, pero los papas de la época
el Papa de esta época del Concilio de Constanza, que como veis ahí transcurrió entre 1414 y 1418, acabó con este cisma de Occidente. Y una cosa curiosa, ya, porque si nos ponemos a enrollarnos con la historia podemos estar aquí hasta que se termine el evento el sábado sin parar, hasta quedarnos sin voz, es esta imagen que hay aquí. Veis que hay muchos caballeros, personas de diferente clase social que van en este caso todos en cabalgadura. Y veis que todos van astados, algunos llevan ciriales, o sea, unos cirios procesionales, o sea, como los mismos que se ven hoy en día en las iglesias, la masa que contiene pues la base del palmitato, del cirio, y en otros casos son lanzas en alto, y en otros casos vemos los capelos. Los capelos eran estos grandes sombreros, estilo sombrilla, que usaban pues los párrocos de los pueblos y los prelados, o sea, los obispos y los abades, precisamente cuando en la época en que el que tenía un caballo era un privilegiado, y se andaba por los caminos estos pues a pie por el mundo, y cuando había pues que ir a ver a los enfermos de casa en casa en una aldea o en un pueblo, pues en la época en que no existían paraguas, estos eran los que hacían las veces de estos grandes capelos que se usaban pues desde la época romana y que fueron derivando en esto, y que hoy en día solamente los vemos como su uso eclesiástico, ya desaparecido hace prácticamente un siglo. También vemos a la imagen de la izquierda de estas dos del libro del Concilium de Constance, este umbelino, o sea, esta gran sombrilla, que esta era de uso pontificio, o sea, esto es que el Papa es el que viene escoltado bajo esta figura dirigiéndose hacia Constanza, la ciudad de Constanza, en el sur de Alemania, en la frontera con Suiza, para la inauguración de este concilio. Los caballeros o los heraldos, ujieres, que llevan estas astas con los capelos en alza, vais a ver que en sus montaduras hay unos pequeños escudos donde cada uno de ellos, en 2 casos o 3, se ven pues las labras, el campo de lo que figura en estos escudos, y son la identificación para saber qué persona estaba detrás de ello. Este libro del Concilio de Constanza de Ulrich von Riefenstahl nos lleva pues de lleno a una sociedad en la que, bueno, sí, se escribía en los monasterios, se escribía entre los escribientes que eran pues dentro de los burgueses de las ciudades, como las personas que destacaban en el sentido de anticiparse a las notarías modernas y todas estas cuestiones, pero que hubiese una crónica completa de decir todos los obispos del mundo que vinieron a la ciudad de Constanza, las armas que lo identificaban y todo lo demás en el año 1414, o sea, pues estamos hablando de 200 años y poco más después, desde que hay nociones y pruebas documentadas de la existencia de las armas, de los armoriales, de los blasones en el estado eclesiástico, pues sencillamente es un documento de gran valor para esa época, para decirnos la identificación, pues precisamente por las raíces familiares de las grandes familias de las que provenían muchos de estos prelados, y pues sencillamente para mostrarnos una crónica social de una época de hace 600 años. Este libro, pues en las bibliotecas grandes en Madrid yo lo he podido consultar, unas copias facsimilares preciosas que lo tienen en las salas de incunables, y en este ejemplar que se me ocurrió poner eso ahí, por si alguno de vosotros está interesado en el tema y quiere empujar, lo venden en Christie's y tiene un precio de salida de unos 25.000 libras esterlinas o algo así, este librito en las ventas que hace esta sociedad londinense para subastar entre aquellos que quieren coleccionar este tipo de tesoros en su casa. Mejor es verlo en una biblioteca, de eso estoy convencidísimo. Y lo que tenemos en los extremos son pues 2 vidrieras, de las vidrieras típicas que vemos en las grandes catedrales, y esta está pues en una catedral que es la primada del Reino de España, la Catedral de Toledo, y está en la sala que le llaman de los obispos, o sea, la sala capitular de los obispos. A la izquierda de la catedral encontramos
estas imágenes en estas vidrieras que son muy bonitas y que forman parte de 4, pero quise coger estas 2 porque también resumen un periodo pues bastante cercano al que habíamos visto antes con von Riesenstahl, y en este caso son pues composiciones hechas años más tarde en la Catedral de Toledo para homenajear, para dejar constancia de 2 figuras fundamentales que fueron obispos y cardenales primados de España, arzobispos, en las figuras del cardenal Mendoza y el cardenal Cisneros, como se le conoce con sus nombres, o mejor dicho, con apellidos abreviados, de 2 familias muy poderosas de la época, sobre todo Mendoza. Estos escudos, estas figuras donde ven el obispo con todas sus capas y con todos sus báculos, mitras y todo lo demás, vienen precedidas al pie por los escudos de las familias. El Ave María que identifica a la familia de los Hurtados de Mendoza, de la cual desciende el cardenal González de Mendoza, y el jaquelado, o sea, el ajedrezado del cardenal Cisneros, que lo vemos también a nuestra derecha. Son imágenes que a través de estas composiciones de los escudos nos dan la impronta de con la historia que miramos de esa época y de saber pues las raíces familiares y el entorno del cual provenían cada uno de estos prelados que ocuparon grandes puestos o sedes más pequeñas en lo que era esta España que venía pues saliendo del adormecimiento del tardomedievalismo, feudalismo, y en la época ya dando al traste con la época pues medieval, entrando de hecho ya en la época moderna con la consolidación del Reino de España como nación a través de las diferentes uniones por convenios y por contratos matrimoniales entre los diferentes reinos que componían lo que había en la península. Esto pues es un signo identificativo y es un signo, pues les voy a adelantar algo para el examen final de arte. Por supuesto, vemos que esto es arte y no tiene otra noción como no sea el identificarnos a través de lo que vemos, la representación de quién está detrás de ello y en qué época vivió y en qué contextos históricos se movieron estas personas. Aquí nos vamos a salir de España, pero nos vamos todavía también ya un siglo más tarde, bueno, en la época ya de los cardenales Mendoza y de Cisneros, es casi contemporáneo en el caso de Cisneros con este otro hecho que estamos viendo en esta representación. La primera parte, vamos a ir 3 composiciones, la primera representa, bueno, es una procesión pues totalmente litúrgica o una procesión de Estado en este caso, que vosotros hoy en día no tenemos, bueno, tenemos hoy en día posibilidades de ver por internet cualquier tipo de canal, pero en España, a no ser algún inglés que viva aquí en las islas, no tiene un canal para ver los canales británicos en vivo, en directo. Pero sí vemos todos los años, porque lo ponen en la televisión, a la jefa del Estado británico inaugurando el año parlamentario. Vemos a la reina con todos los atuendos, con la cola de 7 metros del traje de armiño, con su cetro en la mano, con el báculo en la otra, inaugurando el año parlamentario. Pues esto que estamos viendo en este rollo es lo mismo que hizo su ancestro Enrique VIII y que dibujó este cronista de la época el 4 de febrero de 1512, o sea, hace 502 años. Que este documento se conserva y está muy bien allí en la cámara, en la biblioteca del Parlamento británico, y es un signo totalmente identificativo y que nos sirve en estas ciencias auxiliares de la historia, que precisamente es lo que queremos ir cuando vamos a las raíces personales que identifican cada uno de estos DNI pictóricos, pictográficos y coloreados, que eran y que siguen siendo los escudos como signos de identificación a cada una de las personas que componen este cuadro, pues plasmado perfectamente y plásticamente por este artista en aquella época tan anterior, cuando todavía Inglaterra no había sufrido su reforma protestante, o sea, estaban saliendo de una misa católica en la abadía de Westminster, cuando era una abadía monacal, y yendo al Parlamento, que está justo como hoy detrás de la abadía. Es la inauguración del año parlamentario y es una procesión de Estado
en la cual vemos a todos y cada uno de los pares del reino, a cada uno de los lores que componían ese Parlamento británico, el más antiguo del mundo en cuanto a parlamento que funcione con continuidad tal como lo conocemos hoy en día. Los que van delante en esta primera composición, en el centro está el rey y después están los lores terrenales, o sea, los condes, marqueses y duques, pero me le llamaban los earls, o sea, los condes, la clase condal, que eran los lores, los terratenientes ingleses, cada uno con su escudo y con la identificación en la cartelilla que veis encima diciendo quién es su nombre y el título de la propiedad que tenía, conde de, duque de, marqués de. Y los que están a la izquierda, que en este caso vemos 7, es pues precisamente los lores espirituales, lo que se conoce pues en el Parlamento como los obispos, que eran una parte integrante del Parlamento por la parte espiritual que les tocaba a ellos, pero como señores también terrenales que eran de sus diócesis, y ahí están las identificaciones de cada una de ellas. Las vamos a ver de una manera mucho más ampliada esta primera sección en este cuadro que viene ahora y que nos conduce también a esta parte de la historia europea de medio milenio atrás. Aquí vemos ampliado lo que veíamos antes de la manera de la composición en la que está sacada esto. Tiene la huella esa en el medio porque es la portada de un librito que tengo en inglés de heráldica eclesiástica, y esta imagen no la conseguí localizar en internet. Seguro que hurgando más y dedicando más tiempo se consigue, pero ya sabéis que a veces nos juega malas pasadas, como ha pasado hoy con nuestra amiga Mercedes al otro lado del charco. Seguramente, como decía antes Miguel Ángel, ¿dónde se ha quedado la conexión? Como la Atlántida, hundida por algún lugar por ahí, habrá que buscarla y rescatarla. Aquí vemos la identificación de cada uno. Esto pues lo fui sacando de lo que dicen las imágenes de arriba, viendo el documento en original y viendo las cartelas que tiene, y sobre todo viendo la herencia que tienen las diócesis inglesas. Y aquí hago una salvedad porque, como digo, la historia está compuesta de muchos paréntesis. Yo soy químico y me dedico al mundo científico, y entonces, claro, pues cuando tienes que escribir una ecuación, una fórmula, tienes que usar muchos, todos estos signos algebraicos, pero en la historia no se queda detrás en este sentido. ¿Por qué? Porque hay que estar haciendo paréntesis constantes para ir acotando aquellas cosas globales de las que estamos tratando, para ir dándole el sentido de perfilarlo, de hilvanarlo con el sentido global de lo que estamos tratando, para que podamos comprender el alcance que tiene hasta nuestros días de hoy. Pues en esto que viene más que masticado, y es que lo tengo así ya hecho de algunos años atrás, para cuando las clases del curso de la Escuela Marqués de Avilés, de la parte que doy de apoyo a la heráldica gentilicia o la militar con la heráldica eclesiástica, pues hablo con los pupilos, con los chavales, con los interesados que vienen a las clases de este tema. En el Reino de Inglaterra, en la época de este rollo de la procesión, como se llama, era todavía la Inglaterra católica, o sea que los obispos que vienen ahí eran los obispos de las sedes que tenían pues nombrados por el Papa, con el acuerdo y contubernio del monarca local, pero que pertenecían estaban en total comunión con Roma, y eran pues obispos nombrados directamente por la sede romana y petrina. ¿Qué sucedió? Después de la Reforma Protestante, que ocurrió 15 años después de esta fecha aproximadamente, 20 años después fue la ruptura total de Enrique VIII con Roma, pasaron a ser los obispos, lejos de lo que eran como funcionarios eclesiales, pero nombrados por el Papa, y dependiendo del Vaticano, como dependen los obispados en el mundo entero, a ser funcionarios del reino. El obispo, la gran ruptura de Enrique VIII con Inglaterra era que no quería competencias de fuera del reino, y él nombraba a los obispos directamente, y lo que hizo fue, pues le cortó la cabeza a los que no quisieron guardarle fidelidad, y a los demás pues les hizo jurar un tratamiento de fidelidad al rey por encima del Papa, y el Papa después poco a poco lo fueron desplazando hasta que hubo la ruptura total con Roma. Pero ¿qué sucedió? Lejos de lo que pasó con el luteranismo en Alemania, donde había comenzado toda esta revolución de los cambios
que dieron al traste con la división del cisma grandísimo de Occidente posterior, que es el que conocemos hoy como la Reforma. En Alemania se abolieron las clases episcopales, o sea, la iglesia pasó a ser una iglesia de corte luteranista, o sea, una iglesia presbiterianista, donde solamente tienen el presbítero, el pastor, que es como el líder local y no hay nadie por encima de él, y cada comunidad es independiente entre sí, y lo que hacen es como federarse, lo que conocemos hoy a nivel político como federaciones o congregaciones de ciertas cosas que tienen rasgos en común. En Inglaterra no pasó así, pasó como en Escandinavia, donde se mantuvo el régimen episcopal, o sea, 2 obispos y con ellos presbíteros y diáconos a cargo. Y en Inglaterra se mantuvo absolutamente todo el andamiaje que había de la época católica en pie totalmente, y es lo que conocemos hoy como la Church of England, o sea, la iglesia anglicana, dividida en diferentes clases, altas, bajas y medias, pero con toda la herencia de aquella época. ¿Qué sucede aquí? Que esta curiosidad que vais a ver en los escudos, los vais a ver todos que son escudos partidos. Un escudo partido es un escudo que está partido, como bien dice, en 2, y vamos a ver una izquierda y una derecha del escudo. En heráldica, lo que nosotros vemos a nuestra izquierda es la derecha, y lo que nosotros vemos a la derecha es la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un escudo lo estamos viendo como si estuviéramos viendo un espejo. La persona que lo lleva, esta es su derecha, y esto es lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos allá enfrente como izquierda, y esta es la izquierda de la persona, y ustedes desde ahí están viendo esta parte de aquí como la derecha. Entonces por eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar heráldicamente una figura. La partición izquierda o derecha pues es una cosa muy común y que se ha mantenido como la tradición que había de la Iglesia Católica en Inglaterra, la época en que estaba la Iglesia, como digo, en comunión con Roma, y los días de hoy aún en la iglesia anglicana, la Church of England. Viene cada uno de los escudos partidos, pues una mitad, la que nosotros vemos a nuestra izquierda, la derecha del escudo, es las armas, el blasón, los armoriales de la diócesis, o sea, son invariables, eran así en esa época y así continuaron siendo después de la Reforma Protestante hasta los días de hoy. Eran las armas que tenían, o sea, como identificación de la diócesis históricamente continuó así, y lo que vemos en la otra partición son las armas personales del obispo, y esas por supuesto cambian cada vez que un obispo es o cambiado de una sede a la otra, o que renuncia o que muere. Entonces el que viene trae sus armas familiares o las armas de composición que quiera escoger a la hora de ser nombrado prelado de la iglesia, tanto en la época católica como en la época anglicana de Inglaterra. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver una cosa muy curiosa, lo que está señalado aquí en amarillo. Los obispos que aparecen en esta procesión, que son estos 7 que vemos y el octavo del cual yo puse el escudito que se le ve solamente una esquina y lo dibujé en el exterior, que es el que venía a continuación y que no lo coge esta parte de la pintura que reproducía la portada del libro de donde lo he digitalizado. Una cosa curiosa es que los obispos en Inglaterra siguen siendo funcionarios del reino, y por lo tanto son pues parlamentarios pagados por el Estado, entonces están representando a las diócesis. Ha habido reformas y adaptaciones de la sociedad inglesa, y lo que ha sucedido que la Cámara de los Lores, al crearse posteriormente la Cámara de los Comunes, que es la que se saca por elecciones directas de circunscripciones electorales en el país, disminución del número de representantes que hay en cada cámara. Entonces, antes eran miembros de los lores espirituales, los señores que tenían pues a cargo lo que era el pastoreo espiritual de sus fieles, se redujo en representación. No son todos los obispos del país los que forman parte de la Cámara Alta del Parlamento, sino parte de ellos. En Inglaterra, desde la época católica y que permaneció con el anglicanismo, habían pues 44 sedes y han permanecido inalterables en todo este tiempo. Después se han creado, después de la restitución del catolicismo en Inglaterra, pero eso se da en las clases, no se puede tratar en una charla, tratar de ello porque sería imposible. Nuevas sedes que son totalmente ciudades diferentes que no tenían herencia, que en un tiempo fue católica y después continuaron siendo anglicanas, sino ciudades que han ido creciendo nuevos y son las sedes actuales de lo que es la Iglesia Católica en Inglaterra. Y casi siempre los
escudos actuales que tienen estas componentes de lo que es la Iglesia Católica buscan algo en común de lo que en el territorio de la sede donde están tienen con las raíces de las diócesis que habían anteriormente. Entonces, muchas de las particiones que nosotros vemos aquí en estos escudos, donde vemos pues llaves, las llaves petrinas, donde vemos cruces, donde vemos cruces a espadas, donde vemos pues más llaves, donde vemos coronas, donde vemos flores, o sea, hay diferentes signos y atribuciones heráldicas, armas papales. Esos continúan inalterables como identificación de las diócesis, pero hoy en día, aunque los obispos ingleses ya no son todos partes del Parlamento, ahí resalté en amarillo los que cuando hice esta composición, quizás hace 3-4 años atrás, de estos 8 que en ese momento del año 1512 eran miembros del Parlamento, ahora el obispo de Rochester y el obispo de Exeter eran miembros del Parlamento en el momento en que hice esta composición, quizás hace 3 o 4 años atrás, porque cada vez que hay elecciones, pues se eligen y se renuevan, unos obispos salen y otros entran como representación de esta Cámara de los Lores, de la parte que es pues la vida espiritual del país en la representación de esto. El Parlamento más antiguo del mundo, el Parlamento de la sociedad democrática, como se dice, de definición para Occidente, porque incluso los franceses, después de la Revolución, de dar al traste con el feudalismo y con la monarquía, copiaron mucho de lo que eran los parlamentos, la clase parlamentaria inglesa, que siempre ha sido muy monárquica y que sí continúa siendo hasta los días de hoy, tomaron un ejemplo, pero en ningún parlamento de lo que nosotros conocemos en Europa, excepto los países escandinavos, donde el luteranismo es religión de Estado, y en Inglaterra, donde el anglicanismo es religión de Estado, forman los obispos partes del Parlamento. Como que se nos ocurra decir aquí en España que un obispo fuera parte del Parlamento, como fueron hasta hace, pues, hasta la época del último de los reyes, antes de la Segunda República de Alfonso XIII, que había algún obispo que era elegido por las elecciones que se hacían en la época de las alternancias entre conservadores y liberales en el siglo XIX, como parte del Parlamento español. Pero bueno, esta herencia inglesa, y en este sentido sabemos que los ingleses en raigambre no hay quien les gane, y en el sentido de conservar las tradiciones no hay quien se les ponga delante, porque las tienen bien conservadas y sobre todo escritas, que se pueden consultar década por década, siglo por siglo, y así llegan hasta los días de hoy. Esto es una herencia que tenemos en toda Europa, que vale la pena ver y hablar de ella y detenernos tanto en ello, porque son parte fundamental de lo que es el comienzo del declive de la heráldica, como viene después como signo de identificación en los siglos que vienen después del 1512, ya cuando entramos directamente en el siglo de oro español y en todas estas épocas que vienen después. Todo esto que vamos a ver en las diapositivas que quedan de ahora en adelante y de lo que vamos a hablar pues más concisamente es obra de un gran maestro. Dicen que todos los que aprendemos una materia siempre hemos tenido un maestro, como fue el que nos enseñó en la universidad pues diseño estadístico o dibujo técnico o diseño industrial o diseño de experimentos. En este caso, la heráldica eclesiástica ha tenido un gran exponente en este siglo que acaba de terminar, y fue Monseñor Bruno Bernhard Heim. Este señor suizo, o arzobispo de la Iglesia y diplomático, un doctor en Derecho Canónico y que vivió hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 11 años que falleció, fue uno de los heraldistas más destacados del siglo XX, y estas imágenes están tomadas de arriba de uno de sus libros, editado en Inglaterra en el año 78, y la de abajo con Juan Pablo II, el último de los papas a los que le diseñó su escudo. Él era el heraldista papal, el heraldista de la mayor parte de los obispos que nombraba el Papa en el mundo recurrían, si no tenían un heraldista en sus países, recurrían a este señor que era nuncio apostólico y no vivía en el Vaticano, estaba destinado pues en algún otro país, en Egipto, en Finlandia, en Inglaterra, donde estuvo muchos años, y los últimos años de su vida ya en el servicio pues de la curia romana, pues se dedicó a hacer miles de escudos heráldicos a lo largo de su vida. Pero no fue solamente que los dibujaba y los hacía bien, sino que tenía un gusto y una estética y unas nociones de lo que es la ciencia heráldica, la ciencia del blasón, como habían conocido los medievalistas más fundamentales y como lo habían transmitido, y él lo pasaba a lo que era el campo del mundo eclesiástico en el cual se desenvolvía y del cual forma parte. Ahí viene un resumen vario de él, y
en las páginas que busquemos en internet sobre Monseñor Jaime vamos a encontrar muchísimas alusiones a su persona, pero vamos a encontrar muchas cosas en montones de lenguas, pero en castellano prácticamente nada. De hecho, preparando yo esta charla que me emplumó Toño meses atrás, me tropecé que para si alguien de aquí está interesado en el tema y quisiera buscarlo, tenía yo en mente de esas cosas que se anotan por ahí, a ver cuándo la hago, cuando tenga tiempo, cuando deje de estar suscrito a las listas y me ponga, dije, si hay páginas de Monseñor Jaime en Wikipedia, lo que todo el mundo va a buscar hoy en día, en noruego, en danés, claro, los países donde fue nuncio apostólico y donde tuvo mucha trayectoria allí con la nobleza y con la sociedad en general, Inglaterra un montón, en Francia, la lengua por excelencia diplomática del mundo y de la Iglesia hasta hace muy pocos años atrás, en italiano, en latín, en holandés, y no había nada de Monseñor Jaime escrito en castellano. Pues esta semana atrás me puse y hice una cosa que es un pequeño bosquejo, pero algo en castellano para que si se quiere hablar de algo de la herencia que dejó este señor, pues que en castellano también se sepa y no haya que recurrir a otro idioma. Entonces ya hay una página que dice Monseñor o Bruno Bernard Jaime en castellano para saber quién era y qué obras hizo, y ya después iremos enlazando con escudos y con cosas de él que hay. Aquí os he traído cosas muy curiosas que están sacadas pues de sus libros, que están publicados también en varios idiomas. Él publicó su primer libro, que fue como parte prácticamente de su tesina cuando estaba estudiando en la Academia Eclesiástica en Basilea, en su natal Suiza, y era acerca del uso de las armas y la identificación. Armas, recordad, es sinónimo de escudo, las armas identificativas, el escudo que protege y que al mismo tiempo identifica para quien mira desde el otro lado, y él, pues que diseñó muchas de ellas, hizo las de los últimos dos papas no, porque ya no estaba vivo, pero los papas que conocimos todos vosotros en vuestra niñez, yo cuando nací que estaba Pablo VI, y el efímero pontificado del Papa de la Sonrisa de Juan Pablo I y el largo pontificado de Juan Pablo II hasta este mismo siglo y milenio, pues todas estas armas fueron compuestas por él. Y es el escudo, o sea, ahí lo veis, como lo tiene él en sus libros, las cartelas originales de la fecha en que fueron elegidos papas, el mismo día del cónclave, cuando se botó el humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina, y en esa misma fecha, en cada uno de esos años, año 58, en octubre, la elección de San Juan XXIII, después de Pablo VI en el año 63, la de Juan Pablo I y Juan Pablo II en el mismo año 78. Juan Pablo I, como sabéis, con un efímero pontificado de 33 días y Juan Pablo II con un largo pontificado de 28 años, 27 años. Y entonces, bueno, pues sencillamente aquí son todas las armas con diferentes variantes, con los usos, costumbres y tradiciones familiares y todo lo demás de cada uno de estas identificaciones.